tú sabes. 8 de la mañana, 18 minutos. Les contamos a esta hora información sobre la apertura de los mercados, ya que después de múltiples advertencias y llamados de atención, las acciones de Procaps fueron retiradas del mercado Nasdaq en Estados Unidos. Procaps, recordemos, es una farmacéutica muy reconocida que nació hace casi 50 años en Barranquilla y que hoy exporta medicamentos a más de 50 destinos. La empresa ha venido incumpliendo requisitos del Nasdaq, acumulando errores contables históricos, generando tensiones internas entre accionistas y directivas, relevos administrativos, inclusive problemas de liquidez para su operación. Tanto así que no volvió a compartir su información financiera como deben hacer todas las compañías listadas en los mercados. Entonces, los inversionistas pues no saben realmente en qué empresa tienen su plata porque desconocen el balance financiero desde el año 2023 bajo los estándares exigidos por la regulación estadounidense. Este incumplimiento ha generado mucha desconfianza de los mercados sobre Procaps y la retirada de sus acciones del Nasdaq, que es la noticia con la que amanecemos hoy, derrumbando el valor de sus títulos a casi $1 por acción, su mínimo histórico, cuando alcanzaron a cotizarse por encima de los $10 al momento de listarse hace unos años en el mercado de valores Nasdaq de los Estados Unidos. Esta decisión de Nasdaq de retirar a Procaps genera muchas dudas también sobre la realidad financiera de la empresa, que en una comunicación asegura, dice Procaps, que nada de esto afectará su operación comercial. En otros mercados hay una tendencia mixta porque de un lado se alivian las tensiones de Estados Unidos con Canadá y con México, pero se agudizan las tensiones comerciales con China. En ese contexto vemos al dólar en Colombia cayendo cerca de 20 pesos. Ayer, desde que se conocieron o los mercados en Colombia conocieron que se suspendía por un mes la entrada en vigencia de aranceles para México, el dólar en Colombia, que estaba subiendo, dio la vuelta y empezó a caer, tendencia que mantenemos en la jornada de hoy. Cotización promedio 4.174 pesos para el dólar. En el mundo, frente a las principales monedas, hay comportamientos mixtos, en algunos lugares sube, en otros baja el dólar. El petróleo de referencia Brent cae 1,47% y vemos movimientos mixtos también en los mercados de acciones, tanto en Europa como en los mercados asiáticos. En una hora tendrán apertura los mercados de acciones en Estados Unidos. Así amanecen las bolsas, así amanecemos con la información financiera. Este tema de Procaps es absolutamente inédito, una empresa colombiana sacada de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entiendo que eso es lo que provoca la salida del presidente de Procaps y la llegada de nuevos directivos, ¿no? Sí, el Consejo Directivo acaba de designar dentro de Procaps a la doctora Melissa Angelini y al doctor Camilo Camacho como codirectores. Ambos van a gerenciar temporalmente a la compañía. Dicen que con efecto inmediato. Tras la salida de José Antonio Toledo Viera, quien notificó al directorio hace unos días su renuncia como director ejecutivo de Procaps. Ese señor era brasileño. Pero dicen que esto no tiene que ver, yo tengo entendido que sí, pero dicen que esto no tiene, sí es brasilero, pero dicen dentro de la comunicación que le informan a los mercados en Estados Unidos, con la que le informan a los mercados en Estados Unidos, la salida del señor Toledo, que no tiene nada que ver con estos temas, estas investigaciones y estos problemas contables. Pero sí es muy curiosa su salida en momentos tan difíciles para la empresa. Esto viene de muy atrás, Néstor. Se han acumulado errores contables dentro de la compañía. En algún momento Deloitte, Néstor, que era el auditor de los resultados financieros de Procaps, dijo: no, aquí está pasando algo raro, yo no sigo auditando los resultados financieros. Es cuando se empiezan a colgar con la información, con los reportes oficiales que deben entregar al mercado Nasdaq, y bueno, ya esa bolsa pues toma la decisión de retirar sus acciones y los inversionistas que están ahí quedan atrapados. Ayer, cuando se enteraron de esta noticia, pues salieron en estampida a vender sus acciones, las dejaron en $1 por acción, cuando en algún momento, cuando se listaron por allá en el 2019-2020, alcanzaron a cotizar por encima de los $10. Así que algo raro está ocurriendo en Procaps y hay también una tensión entre los accionistas chilenos y los accionistas colombianos de la compañía. Sí, es brasileño el señor Toledo. Víctor, le doy como una cualidad su ingenuidad.
el cambio de la cúpula directiva, el cambio del presidente de Procaps, en momentos en que sacan a Procaps de la Bolsa de Nueva York. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. El doctor Camilo Sánchez es el presidente de Andesco, el gremio de servicios públicos en Colombia, además presidente del Consejo Gremial, cuyos representantes estuvieron reunidos con la canciller, hablando de economía, hablando de Estados Unidos, hablando de Twitter. Doctor Sánchez, buenos días. Muchas gracias, Néstor, y muy complacido de estar con su inmensa audiencia en este momento. Doctor Sánchez, ¿por qué la reunión, entre otras cosas, tengo esta pequeña primera inquietud, fue con la canciller y no con el ministro de Hacienda? Primero, con el ministro de Hacienda ya habíamos tenido reunión anteriormente. En este caso era muy importante poder apagar el incendio que estuvimos a punto de vivir en la economía colombiana. Y fue muy interesante ver cómo la canciller, que en este momento pues todavía le falta tiempo, horas de vuelo para esto, tuvo la capacidad de entender que el empresariado colombiano tiene las relaciones más estrechas con Estados Unidos, con los senadores y con el gobierno, y que podíamos verdaderamente seguir trabajando como lo hizo el presidente Uribe, como lo hizo el presidente Santos o como el presidente Duque, para poder apagar, como he dicho, el incendio en este momento que podría ser terrible, perder el principal socio comercial que representa el 30% de nuestras exportaciones y el 40% de la inversión directa, que sería gravísimo porque sería un golpe que no dejaría levantar nuestra economía. Doctor Sánchez, ¿qué quiere decir que a la canciller le faltan horas de vuelo? No, pues porque llevaba muy poco tiempo sentada en ese potro. Es importante que ella está oyendo a las personas que conocen el mercado y el sector empresarial, teniendo tantas diferencias con el presidente de la República y con lo que está haciendo. Pensamos primero en el país, por eso nos reunimos para buscar alternativas, primero para hacer que las relaciones sean a través de la Cancillería y el embajador, y entender que nuestros amigos que tenemos en Estados Unidos se den cuenta que primero que las palabras son los hechos, y en 200 años hemos construido muchos hechos más importantes que los X que puede poner el presidente de la República en momentos que realmente no se requiere. Ya le voy a preguntar de eso, de efectivamente el Twitter. Doctor Sánchez, ¿qué es lo que está en riesgo, lo que usted llama el incendio que se está evitando? ¿Qué pasa si se prende la casa? Pues tenemos una crisis económica sin precedentes. Nos llegan a poner a nosotros 25% de aranceles, el sector empresarial colombiano hubiera colapsado absolutamente. Tendríamos un problema, por ejemplo, solamente en las flores. En San Valentín mandamos 1.000 aviones, jumbos, completamente llenos de flores, y en el momento en que empezó la crisis llevábamos 50. Hubiéramos quebrado porque el día de San Valentín representa más del 80% de ese sector, y así sucesivamente en muchos productos que realmente hubieran ocasionado un daño impresionante. Otro, perder la plata que tenemos que recuperar para las fuerzas militares. Son más de 500 millones de dólares que están en ciernes, y los que se perdieron ya con USAID, que no solamente es para Colombia, sino para todo el mundo. Así que nosotros tenemos mucho que perder, y cuando nos dicen por ahí y le dan mala información al presidente que podemos compensar el 30% de nuestras exportaciones con Cuba, con Nicaragua o con países del tercer mundo o hasta con la misma China, es una mentira, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Bueno, pero quien incluso lo ha dicho es AmCham, la Cámara de Comercio Colomboamericana, que viene diciendo que efectivamente toda esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump tiene oportunidades para Colombia, que eventualmente puede empezar a colonizar y llegar a otros mercados. ¿Usted qué posición tiene respecto a eso y esos comentarios puntuales de la Cámara de Comercio Colomboamericana? Primero, yo estuve con la doctora Lacutir también en esto, y por el contrario, yo no lo entendí de esa manera. Sabemos que tenemos que buscar mercados, que tenemos que seguir haciéndolo, pero que no podemos poner en riesgo el 30% de las exportaciones nuestras, que de la noche a la mañana no se pueden compensar. Son productos perecederos que aquí en 15 días estarían acabándose, las frutas, las flores y una cantidad de productos que nosotros tenemos en este momento directamente con los Estados Unidos. Tenemos que buscar mercados, sí, pero no nos podemos dar el lujo de decir que vamos a cambiar a los Estados Unidos y que nos vamos a poner en peligro. Fíjese qué hizo Panamá. Panamá estuvo también en ciernes, y ¿qué dijo? Señores, nosotros no vamos a seguir con el camino de la seda, tenemos que seguir con los Estados Unidos. ¿Qué hizo México? Vamos a mandar 10,000 soldados a las fronteras y vamos a ayudar para evitar que no se vaya la migración hacia ese país. Y en Colombia nos van a venir 26,000 ciudadanos que vienen de los Estados Unidos, y tenemos en este problema de liquidez donde no tenemos ni siquiera plata para mandarlos a sus municipios de origen, porque van a llegar. ¿Y qué vamos a hacer con 600, 800 o 1,000 personas en cada una de esas ciudades, donde verdaderamente se van a convertir en un problema social si no tienen la ayuda económica que se requiere?
Doctor Sánchez, para seguir utilizando sus palabras, ¿usted cree que sí se apagó completamente el incendio o quedó por ahí una llamita encendida que con cualquier gota de gasolina podría volver encendido. Tenemos mi columna encenderse el incendio. El próximo viernes dice... Pero ¿qué no tendría que hacer claramente que estamos Colombia en el filo para que de la eso navaja ocurra? y que en cualquier momento puede incendiarse? Por eso es importante lograr un solo canal, que la canciller sea la vocera del gobierno y que no nos siga hablando, por ejemplo, el ministro Ministro de Comercio, iba a decir. Doctor Sánchez. Sí. Es Camilo Sánchez, el presidente del Consejo Gremial. Camila, ¿me ayudan a recuperar al doctor Sánchez? Gracias. Sí, esta reunión, Víctor, termina con una petición de los gremios a la canciller para que se la transmitan al presidente de la República. ¿Los dedos traviesos? Sí. Los dedos traviesos en X. Sí. Pidiéndole al presidente que deje de trinar. Y anoche, y no por coincidencia, Felipe, el presidente retuitea un mensaje de un señor cualquiera que se llama Alfredo no sé qué cosa, diciendo que el trino del presidente, esto es puesto en la cuenta del presidente Petro anoche a las 8:00 de la noche, Felipe. El presidente Petro, el trino sobre Trump se ha vuelto tan viral, es la teoría del presidente, que lleva más de 46,5 millones de visualizaciones. Incluso ya hasta hip hop le sacaron a las palabras del presidente. ¿Quién es este Alfredo de la Camila? Ese es un perfil, Néstor, que tiene la foto del presidente Gustavo Petro junto a la hija menor del mandatario. Esa se presenta como su foto de perfil y publica siempre contenidos relacionados con el gobierno, con el petrismo y contra la oposición. Solo tiene una descripción, es un perfil petrista, así mismo se presenta. Sí. Doctor Sánchez, ¿me escucha? Doctor Camilo. No está. Felipe, ¿usted cree que el presidente, por petición de los gremios, teniendo en cuenta lo que está escribiendo anoche, va a dejar de tuitear? No. Ninguna posibilidad, ¿no? No, cuando él lo dijo ahí en el discurso ese la semana pasada, me va a tocar dejar X, y no va a dejar de tuitear, y va a seguir cometiendo las mismas imprudencias, y va a seguir cazando peleas, y va a seguir publicando como lo hizo, que pues eso generó pues mucho escándalo, digamos, donde las coordenadas, donde estaba el ELN, él no va a dejar Felipe, de trinar. Yo no tengo el gusto de conocer a este señor tan petrista, Alfredo de la... Pero lo único que les diría es que lo vean, que un trino sea visto, no quiere decir un clic. No, pero ¿a cuál trino se refiere? ¿Al trino de las 3 de la mañana? No, al de la respuesta. Es el trino de Al de la respuesta donde le sube aranceles a Estados Unidos. El de las 4 de la tarde. Aureliano Buendía. El presidente Petro, me da la impresión de que esta es la confusión, Felipe, está confundiendo visualizaciones con aplausos, como si las personas que vieron el trino estuvieran aplaudiendo y estuvieran aprobando lo que el presidente hace. Y hay una gran diferencia. Un clic, una visualización, un corazón, lo que sea, eso no es una política de Estado. No puede ser una política de Estado. No, Néstor, y que 43 millones de visualizaciones no significa 43 millones de personas o el número que se le quiera poner. La visualización puede ser una misma cuenta repitiendo, leyendo o volviendo a abrir el trino varias veces. Sí, teniendo en cuenta cuánta gente tiene Twitter en Colombia, lo que ahora se llama X. 8 millones de personas a lo sumo. Este es el universo. Menos, Néstor. Esto es una confusión de galaxias. Una cosa es la Tierra, la vida real, y otra cosa es el universo de las redes sociales, y me parece que es donde comienza. Pero además no todo el que lo lee pero lo es que apoya. ¿qué le sorprende? Esa es la otra cosa. Sí. No todo el que lo visualiza está de acuerdo con las cosas que decía ese trino. Es que yo creo que estar de acuerdo con eso es muy difícil. Sí, pero ellos creen que visualización es aprobación. Doctor Sánchez, ¿me escucha? Sí, señor, yo aquí me he parqueado porque se nos cortó la llamada. Muchas gracias. Mil gracias. Solamente me falta una pregunta. ¿Cuál es la preocupación de ustedes, los gremios de la producción? Ustedes, al final de cuentas, cuando uno dice gremios, quiere decir empresas, empleos, economía formal. ¿Qué preocupación tienen sobre el presidente Petro y Twitter? Lo que estamos tratando de hacer con los aliados en los Estados Unidos es mostrarle lo que les dije, los hechos por encima de las palabras. Aquí queremos generar un canal que debe ser la Cancillería,
que sea el embajador, que los ministros no saquen la cabeza para tratar de mostrarse los más cercanos al presidente. Oír al ministro de Comercio es penoso cuando nos dice que va a cambiar las exportaciones rápidamente o que verdaderamente esto no tiene un peligro para la generación de empleo en el país. Nosotros tenemos que decir que hay que quitar el activismo, una sola voz en el gobierno, y saber que el presidente en cualquier momento puede utilizar nuevamente el Twitter, pero nosotros tenemos que ser, como lo he dicho, el Pepito Grillo, que le diga al gobierno lo que puede estar en riesgo y lo peligroso que es cometer errores como estos. Yo cuando vi... El presidente, doctor Camilo, tiene dos Pepito Grillos. Uno son ustedes y las otras son las barras del petrismo que lo aplauden. Exactamente, y ahí es donde tenemos que pedirle al presidente que tengamos un estadista, que él tiene que pensar es en salvar a Colombia y no salvar a Latinoamérica. Los latinoamericanos se salvan solos, ya vieron qué hizo Canadá y qué hizo México y qué hizo Panamá. Ellos saben, tienen mayor fuerza económica y salieron al quite y salieron avante. Nosotros tenemos que cuidar lo nuestro y tenemos riesgos porque no solamente es ese proceso. Yo ya voy a dar otra chiva. El jueves tenemos al Contralor General de la Nación y al Procurador General de la Nación reunidos con nosotros diciéndonos la emergencia que se va a generar para un posible apagón por cuenta de no pagar los subsidios y no entregar la opción tarifaria. Eso sí que es peligroso, o sea, son varios incendios permanentemente donde tenemos que ser ayudantes de bombero para que no se nos quede la economía y la generación de empleo en el país en riesgo. Esa es una buena analogía. Aquí hay mucho pirómano y poco ayudante de bombero. Doctor Sánchez, gracias. Feliz día. Un abrazo para todos. Gracias. 8 de la mañana, 30.